Ya, ahora sí. Bueno, a ver, lo que les había indicado, ¿no? Reglas básicas, como les había comentado, el objetivo es que ustedes conozcan cómo poder implementar el sistema de bioseguridad, ¿no? adecuadamente, y lo que vamos a revisar ahora. Antecedentes o, en todo caso, cómo es que se manejaba la bioseguridad antes de la pandemia. Más que todo como experiencia, ¿no? ¿Cuál era la definición de bioseguridad, no? En realidad hay varias definiciones. Si uno busca en internet, encuentra distintos conceptos. Incluso cada norma lo maneja de varias maneras. Pero en cuanto digamos al organismo más importante, que es la Organización Mundial de la Salud, su definición que data desde el 2005 nos dice que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal. Ah, que suba, pues, de campo. Ok, Hombre, a ver esos audios. Ok, entonces, como les decía, cumple normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos. Riesgos que pueden ser biológicos, pueden ser químicos o pueden ser físicos, ¿no? A los cuales va a estar expuesto en el personal mientras va realizando sus funciones, sus labores, ¿no? Y también, no solo el personal, sino también proteger al paciente y proteger al medio ambiente. Entonces, el término de bioseguridad básicamente estaba enfocado al personal de salud. Otra definición que también he encontrado por ahí nos menciona de que son todas las medidas que evitan la exposición accidental a agentes biológicos, como microorganismos y toxinas. Estas toxinas generadas obviamente por microorganismos. E infecciones y su liberación en el medio ambiente. Entonces acá habría que también conocer que es un agente biológico, ¿no? Que es cualquier microorganismo. Se incluyen los microorganismos que puedan ser producidos incluso por el mismo laboratorio, ¿no? Ya sea por cultivos, ya sea por modificación genética o por algún otro tipo de mecanismo, ¿no? Los cuales pueden generar infecciones, alergias o algún tipo de toxicidad, tanto en humanos, animales o plantas. Entonces acá ya habíamos, ya también se puede notar una diferencia, ¿no? entre lo que el término bio de la palabra indica, ¿no? De agentes biológicos. Pero como les había comentado anteriormente, había tres tipos de riesgos, ¿no? A los cuales básicamente estamos expuestos todos al realizar un trabajo. Uno de ellos, el primero, riesgo biológico; el segundo, los riesgos químicos; y después tenemos riesgos físicos y mecánicos, ¿no? En cuanto a riesgos biológicos, aquellos que estén relacionados a microorganismos y de las toxinas que pueden producir estos; riesgos químicos en el manejo de algunos activos, en el manejo de algunos, incluso desinfectantes, ¿no? Los desinfectantes que utilizamos para limpieza tienen cierto riesgo químico. Y en cuanto a riesgos físicos y mecánicos, igual, ¿no? Estar expuesto, o sea, a electricidad, a accidentes ocasionados por fuego, incluso en mecánicos, ¿no? Atrapamiento por un equipo, o de repente golpes, caídas, ¿no? Por mala infraestructura. Entonces, estos riesgos van a estar ocasionados por agentes, ¿no? Por agentes que van a producir este riesgo. En cuanto a los agentes biológicos, sí, depende mucho, y el riesgo la naturaleza del riesgo va a depender mucho del agente que va a causar. Y este agente va a tener ciertas propiedades, ¿no? Por un lado va a ser su naturaleza, de que si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito; por otro lado, su patogenicidad; después su virulencia, el modo de transmisión, la vía de entrada natural al organismo, y otras rutas, ya sean de repente, no sé, inhalación por aerosoles, inyección por pinchazos, con agentes punzantes, o de repente por contacto.
También depende mucho de lo que es su concentración, ¿no? La concentración que puede causar daño. La dosis infecciosa también, la estabilidad que puede tener esta gente en el ambiente, ¿no? Ahora bien, la estabilidad en el ambiente, como mencionaba, de repente este agente biológico dura 1 hora en temperatura ambiente, o de repente solamente es estable a temperaturas de refrigeración. ¿Okay? Y la existencia también de una profilaxis, ¿no? También hay que saber si de repente existen medicamentos que nos puedan ayudar a combatir este agente biológico, de repente existen vacunas, ¿no? Entonces todos estos detalles siempre se toman en cuenta y como vamos adelante lo vamos a ver en cuanto al agente biológico. Después, los agentes químicos, igual hay que conocer cuáles son sus características, ¿no? Si son productos corrosivos, son tóxicos, son irritantes o son cancerígenos, ¿no? Y también la manera por la cual nosotros nos podemos estar afectados, ¿no? Esto puede ser por inhalación, ¿no? Por contacto con la piel o mucosas, por heridas o ingestión, o también de repente estar expuestos a agentes inflamables, ¿no? O explosivos en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, para eso también es importante siempre revisar los materiales que compramos o que ingresan al área de trabajo. Por ejemplo, puede ser importante revisar sus fichas de seguridad o conocer o revisar incluso el mismo empaque, ¿no? del producto. Usualmente indican algunos elementos gráficos como que vemos en la imagen, ¿no? De qué tan peligroso puede ser, ¿no? También leer de repente los insertos o de repente alguna documentación que acompaña el producto, si es que puede ocasionar algún daño. Después, en cuanto a los riesgos físicos y mecánicos, igual, ¿no? Reconocer si es que estamos expuestos a una temperatura muy alta, si es que tenemos muchos materiales que pueden ser vidrios, o si es que utilizamos mucho una postura inadecuada, ¿no? También genera un riesgo físico. Caídas, resbalones, estar expuesto a posibles incendios, o estar en un lugar donde ocurren de repente inundaciones, o que tenemos instalaciones eléctricas inadecuadas también. Entonces, en base a estos riesgos, ¿cómo es que nosotros manejamos nuestros protocolos de bioseguridad? Lo básico que nosotros utilizamos en una institución de salud eran los CPPs, ¿no? Nosotros utilizábamos un uniforme, utilizábamos mascarillas, generalmente cuando de repente dábamos una atención a pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Generalmente era lo más común utilizar mascarillas en estos casos. El uso de guantes, también no era muy común incluso el uso de guantes. Algunos lo utilizaban, algunos no. Los mandiles desechables solamente, por ejemplo, en espacios donde sí se maneja microorganismos como microbiología. ¿Sí? Teníamos también un manejo de residuos sólidos, ¿no? Que esto también forma parte de lo que es la bioseguridad, ¿no? El manejo de residuos sólidos. Lo que básicamente de repente se hacía era clasificar, ¿no? Clasificar adecuadamente los residuos en biológicos o bicontaminados, en residuos especiales o residuos químicos, ¿no? Y los residuos comunes. Una clasificación y para luego ser derivado a un relleno sanitario. Después, lavado de manos, igual de repente no lo hacíamos de la manera correcta, pero sí era una práctica que se realizaba. Y por último, las inmunizaciones, ¿no? Teníamos inmunizaciones que nos protegían para ciertos agentes biológicos, como por ejemplo la hepatitis B.
En cuanto a los principios de bioseguridad, ¿no? ¿Qué nos menciona toda la información que hay? Nos dicen que en los principios de bioseguridad tenemos por un lado la universalidad. Las medidas de bioseguridad deben involucrar a todas las dependencias de la institución. El uso de barreras, lo que es evitar la exposición directa a todo tipo de muestras que puedan ser potencialmente contaminantes, ¿no? Mediante el uso de barreras, ya sean los EPPs o mediante barreras secundarias o barreras biológicas incluso. Después la eliminación del material contaminado, ¿no? Siguiendo las prácticas correctas, descartando los residuos en recipientes adecuados. Y uno último que se está tomando mucho en cuenta es la evaluación de riesgos, ¿no? Y esta evaluación de riesgo, ¿qué nos dice? Que es un proceso de análisis de la probabilidad de que ocurran daños, ¿no? De que al personal se pueda enfermar, se pueda infectar, producto de alguno de los riesgos a los cuales pueda estar expuesto, ¿no? Entonces, en esta evaluación de riesgo, por ejemplo, lo que nos dicen es que debemos nosotros identificar todos los riesgos a los cuales podemos estar expuestos en nuestra área de trabajo, ¿no? Y no solamente los riesgos biológicos, sino también los riesgos químicos y los riesgos físicos. Determinar qué probabilidad puede que ocurra este riesgo, que se presente este riesgo, qué probabilidad hay de que se presente este riesgo, y tratar de prevenir para que no se presente. ¿Qué más nos dicen? La mayoría de los accidentes están relacionados con el carácter potencialmente peligroso, ya sea tóxico o infeccioso, de la muestra. El uso inadecuado de los equipos de protección, errores humanos o malos hábitos del personal y el incumplimiento de las normas. Entonces, cuando ocurrió un accidente, las causas principales eran estas cuatro. ¿Qué estándares teníamos para nosotros lograr mejorar nuestro sistema de bioseguridad? Como les había comentado, el término de bioseguridad estaba más enfocado al área de salud, ¿no? Porque era un área que generalmente los riesgos biológicos estaban más presentes, ¿no? A comparación de otras actividades, ya sea, obviamente en un mercado generalmente no hay tanto riesgo biológico, ¿no? En comparación a un establecimiento de salud. Entonces, las normas de bioseguridad que planteó la OMS estaban más enfocados a lo que eran instituciones de salud. Sin embargo, muchas instituciones de salud dejaron de lado también, yo vi que dejaron mucho de lado los otros riesgos, ¿no? Como los físicos, los químicos. Y hubo mucho el enfoque en riesgos biológicos. Pero, ¿en qué nos podemos basar nosotros para implementar un sistema en este caso, de seguridad, ¿no? En un establecimiento de salud? Hay una norma que es la ISO 45001-2018, que se llama Sistemas de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una norma que no solo aplica a instituciones de salud, sino aplica a cualquier tipo de organización que realicen actividades, en el cual tenía dos enfoques. Primero, el término de seguridad estaba enfocado en que las personas no se accidenten, ya sean por riesgos físicos, químicos, incluso biológicos. Y por otro lado, la parte de la salud, ¿no? De que esta persona no desarrolle alguna enfermedad, ya sea con el tiempo o en ese instante. Con el tiempo generalmente son, por ejemplo, los riesgos ergonómicos, ¿no? Una mala postura, a la larga nos va a traer molestias, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? De repente alguna enfermedad crónica. Entonces lo que nos decía esta norma, al igual que nos vienen diciendo ya todos los organismos que manejan el riesgo en una empresa, en una organización, es de identificar, ¿no? Identificar qué peligros hay en el centro de trabajo y tratar de reducirlos. Tratar de reducirlos para tener un mejor desempeño en el trabajo. Entonces esta norma nos decía de que el sistema
implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo no va a depender de una persona, va a depender en realidad de varios sectores, ¿no? Por un lado teníamos al Estado, porque el Estado, en este caso el gobierno, va a ser el encargado siempre de fiscalizar, ¿no? Debe ser el encargado de fiscalizar y controlar que, porque el Estado va a ser el encargado de fiscalizar y controlar de que estas organizaciones identifiquen sus peligros, ¿no? Para que no ocurran accidentes, no ocurran muertes durante el desarrollo de las actividades. Por otro lado, el empleador o de repente el empleador en una organización privada debe ser aquel que esté a cargo de la prevención y del liderazgo, de que esta normativa se implemente sin ningunos inconvenientes. Y igual esto también lo debe desarrollar de repente, si es una institución pública, las máximas autoridades, ¿no? de la institución. Y por otro lado teníamos la participación constante de los trabajadores, ¿no? Del personal, con lo que es el diálogo, su participación en la identificación de los peligros, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que van a elaborar en ese centro. Entonces son ellos mismos los que más conocen qué peligros pueden estar expuestos, y por ello ellos deben participar en esa identificación. Y una de esas recomendaciones que incluso brinda la OMS es que se formen comités, ¿no? Por un lado, la norma que les mencioné indicaba de que se pueden formar comités como de seguridad y salud en el trabajo, y por ejemplo la OMS también menciona, ¿no? que exista un comité de bioseguridad. Entonces, lo que teníamos antes de esta pandemia era de que nosotros contábamos con diversos procedimientos, ¿no? Procedimientos que se iban aplicando poco a poco, y justamente estábamos basándonos en eso, no solamente enfocarnos en un riesgo biológico, sino en los demás riesgos que existían dentro de un establecimiento de salud. Pero lo que pasó fue de que al final, ¿no? El año pasado, que apareció un nuevo virus en China, y nos demostró que en realidad en ninguna organización, la que tuviese de repente los mayores ingresos, iba a estar preparado ante este riesgo o ante este agente biológico. Eh, Eso demostró básicamente, ¿no? De que no teníamos, casi nadie tenía un sistema de seguridad y salud en el trabajo bien implementado que le haga frente a algún agente biológico como es. Entonces vamos a revisar un poco sobre este agente biológico para conocer algunos detalles. Primero, como de repente ya muchos han revisado, el COVID-19 es, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que es la enfermedad coronavirus SARS del 2019. Sus primeros reportes datan de diciembre del 2019. La OMS le dio un nombre, digamos, ¿no? De nuevo coronavirus 2019. Después ya para febrero se le da una clasificación correcta, ¿no? Dándole su nombre de SARS-CoV-2, ¿no? Que vendría a ser uno de los, bueno, el tercero, el tercero de la familia de los coronavirus que es patogénico, ¿sí? Y ya para el 11 de marzo se declara una pandemia global, ¿no? Entonces, dentro del SARS-CoV-2, al ser del género de los coronavirus, ya va a tener ciertas características, ¿no? Como es su estructura. En forma de corona, tiene dentro de su envoltura tiene varias proteínas, ¿no? Como la proteína de envoltura E, la proteína de membrana M, la glicoproteína spike, una proteína que es muy importante para lo que es el diagnóstico. Tenemos nucleocápside, es un virus del tipo ARN, ¿no? Cubierto con membrana lipídica. Contra el COVID-19, como sabemos que es la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Tiene síntomas más que todo respiratorios,
¿no? Como es, por un lado, la neumonía, ¿no? Por eso se llama así, por eso el nombre de SARS, ¿no? Como le significaba, ¿no? De síndrome respiratorio severo agudo, ¿no? SARS. Lo que sí tenemos es síntomas, ¿no? Síntomas comunes, síntomas graves y la aparición de los síntomas que vamos a más adelante. En cuanto a estos síntomas, sí podemos nosotros decir de que tienen mucha semejanza con otras enfermedades o con otras manifestaciones. Por un lado tenemos la neumonía, el rinovirus, la alergia, la gripe. Ahí sí tenemos algunos síntomas que sí van a ser comunes, por ejemplo, las expectoraciones, la tos seca, ¿no? Que también se pueden encontrar en otras enfermedades. Pero algo sí que de repente ha sido muy, digamos, podemos decirle específico a esta enfermedad, es la anosmia, ¿no? O sea, que no se pueda, que el paciente no pierda el sentido del olfato, ¿no? Hasta incluso se ha visto casos de apoisquemia, esto quiere decir coagulación en los puntos inferiores, ¿no? Tanto de las manos o de los pies. El mecanismo de transmisión, sabemos contacto de persona infectada, ya sea al toser, estornudar o incluso al hablar. Por otro lado tenemos también el contacto con superficies y objetos contaminados, ¿no? Tocamos estas superficies, estos objetos y después con esta mano tocamos de repente alguna mucosa, ¿no? De repente nuestro ojos, de repente nuestra nariz o así. Existen también personas que son muy vulnerables a esta enfermedad, ¿no? Como son los adultos mayores de 65 años y algunas personas que pueden tener comorbilidades, ya sean hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, EPO, cáncer o incluso inmunosupresión. En cuanto a la enfermedad, tiene ciertas fases, como son el periodo de ventana, que generalmente dura 5 días, ¿no? Que es el periodo en que el virus ingresa, pero no se manifiesta ningún síntoma. El estadio temprano, donde ya empieza a aparecer sintomatología leve, se tiene una fase activa en la cual el virus empieza a multiplicar dentro del organismo y el sistema inmunológico también empieza a enfrentarlo. Tenemos una fase final donde ya también la carga viral tenemos una fase final donde la carga viral va a comenzar a descender y también el sistema inmunológico ya empieza a mantenerse como se muestra el TG. Después tenemos una fase de infección pasada que puede ser el periodo en el cual uno se va a comenzar ya a recuperar. Todo eso lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Desde el día de que ocurre la infección, o digamos el día cero, vamos a tener un periodo de ventana o fase sintomática, a un aproximado de 5 días, después empezando los síntomas leves, y más o menos en el día 7, ¿no? Que se produce la IgM, esto es lo clásico, ¿no? La carga viral igual al pasar del tiempo va a comenzar a descender, ¿no? En descenso, hasta llegar a una fase de convalescencia, ¿no? Ya la carga viral va a ser indetectable, y es donde el paciente va a empezar a recuperar. En cuanto a la producción del anticuerpo que va a permanecer más tiempo en nuestro suero, es ya la IgG. En cuanto a métodos diagnósticos, tenemos básicamente dos: unos que miden el material genético o tratan de identificar el material genético, y otros que evalúan la presencia de las proteínas de la cápsula, ¿no? Y por otro lado tenemos los que miden los anticuerpos. Igual para esto es importante igual revisar de nuevo lo que es este gráfico para saber cuándo es que se utiliza cada prueba, ¿no? Las pruebas que miden o que tratan de detectar al virus, es importante medirlos dentro de los 14.
dentro de los 14 días, ¿no? Porque es el periodo donde la carga viral está más alta. Y lo que es medir anticuerpos, sí, lo más recomendable después de los 14 días. Pero sí, hay estudios que de repente sí muestran discrepancias, ¿no? No siempre vamos a tener un IgM positivo en primer lugar, ¿no? Como este estudio de acá, ¿no? Que nos indicaba de que también algunos pacientes producían IgG al mismo tiempo que IgM, o viceversa. Ahora, en cuanto a revisar ya un poco el paso a paso de la implementación de los principios de bioseguridad para luego ver después qué medidas se pueden desarrollar como parte de la bioseguridad en cuanto a prevenir el COVID-19 en el trabajo, ¿no? Dentro de lo que es la implementación, dentro de lo que es la implementación de los principios de bioseguridad, nosotros vamos a tener varias normativas y varias guías que nos van a decir qué principios se pueden desarrollar, qué prácticas son las más recomendables, qué medidas se pueden implementar para mitigar el riesgo. La más conocida es el Manual de Bioseguridad, el Manual de Seguridad en el Laboratorio, publicado por la OMS, que está en su tercera edición, o se espera de que ahora se actualice, ¿no? Ante esta situación. Después tenemos, por ejemplo, de la CDC, ¿no? Del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, que es la bioseguridad en los laboratorios microbiológicos y biomédicos. Después tenemos directrices de bioseguridad en laboratorios de Canadá. Tenemos directrices para la investigación de moléculas recombinantes, tenemos gestión de biorriesgos. Estas son básicamente las guías, ¿no? Las guías que se pueden utilizar como fuente. En cuanto a normativas, por un lado, por ejemplo, tenemos para laboratorios clínicos, el 15-19-2012, que nos indica cuáles son los requisitos mínimos para nosotros poder laborar. Y por último, publicado recién este año, pero eso sí, antes de la pandemia, que es la 15-19-0-2020, que son requisitos de bioseguridad para laboratorios clínicos. Habría que ver cuál diferencia hubiese habido de repente si esta norma se hubiese publicado después. Sería interesante. En cuanto a los niveles de bioseguridad, ¿no? Algo muy importante para nosotros implementar un sistema de bioseguridad es saber qué actividad realizamos, ¿no? Y en base a esto, a estas actividades que se realizan en un laboratorio o en una instalación, es que van a existir niveles de bioseguridad. Ahora, los niveles de bioseguridad en general están enfocados a los laboratorios, ya sean laboratorios clínicos, ya sean laboratorios de investigación o ya sean laboratorios de universidades. Entonces, estos niveles de bioseguridad van desde un nivel 1 hasta un nivel 4. Un nivel 1 y un más bajo. En lo que es el nivel de bioseguridad 4, vamos a revisar cada uno. Nos dice de que debemos de tener implementado lo que son prácticas, equipos, instalaciones para pacientes que van a ser peligrosos, ¿no? Incluso desconocidos o exóticos, que presentan alto riesgo de una enfermedad potencialmente mortal. Y lo que sí, para cada uno de estos niveles tenemos que van a aplicar ciertos requisitos, ya sean requisitos físicos, en este caso de instalación, y requisitos de procedimientos necesarios. Por otro lado, vamos a tener grupos de riesgo biológico. Vamos a tener grupos de riesgo desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Y estos grupos de riesgo generalmente están enfocados en agrupar al agente biológico, ¿no? De acuerdo al posible riesgo que puede ocasionar. Bueno, en el grupo 1, por ejemplo, tenemos agentes que no van a estar asociados con enfermedades, médicos sanos, porque de repente, no sé, un agente
de flora común de repente, ¿no? O sea, que no ocasionen daño en el cuerpo. Pero sí, de repente pueden ocasionar enfermedades y de repente hay unos suprimidos. Después tenemos un grupo de riesgo 2, la gente que dan asociados con enfermedades humanas, pero a la vez son graves, y para la que a menudo se dispone de intervenciones preventivas terapéuticas. Entonces, en este caso ya podemos encontrar de repente algunos agentes biológicos que sí causan una enfermedad, pero existen medicamentos que pueden ayudarnos a mejorar. En el grupo de riesgo 3 tenemos pacientes asociados con enfermedades humanas graves o letales, para las que pueden estar disponibles intervenciones preventivas o terapéuticas. Hasta acá ya tenemos, de repente esta persona puede estar sí, hospitalizada, pero mediante todavía algunas intervenciones, terapias, puede mejorar. Pero ya en la parte 4 sí se desconoce incluso la gente, de las propiedades de la gente, y debido a esto no se tienen a disposición las medidas terapéuticas. Entonces, como estamos hablando acá de grupos de riesgo biológico, ¿cuál es la definición, ¿no?, de riesgo biológico? Básicamente, el riesgo es un concepto, digamos, de matemática, ¿no? Porque nos va a decir que es la combinación de lo que es probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad. Entonces tenemos eso, ¿no? Una combinación de lo que es probabilidad y lo que es gravedad. Probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de ese daño que ocurrió, ¿no? Y cuando hablamos de biológico, bueno, básicamente de que estamos frente a un agente biológico, ¿no? O una toxina, ¿no? Una toxina que haya producido este agente biológico, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hemos visto en casos, por ejemplo, de difteria, ¿no?, que es ocasionado por el agente biológico, el Corynebacterium difteriae, que produce una toxina. Entonces, esa toxina también está dentro de lo que son riesgos biológicos. Después, otra definición de lo que es peligro biológico. Nos dice que es la fuente potencial de daño causado por agentes biológicos positivos. Entonces, acá ya hablamos de la fuente, ¿no?, el origen, de dónde proviene ese daño. Por otro lado, nos dice la fuente del daño puede ser una exposición no intencional, puede ser liberación accidental o pérdida, robo, uso indebido, desvío, acceso no autorizado o liberación intencional no autorizada. Después tenemos la evaluación del riesgo biológico, ¿no? Entonces, ya conocemos lo que es un riesgo biológico, un peligro biológico. Ahora, el siguiente paso es la evaluación, evaluar este riesgo biológico, saber si este riesgo, cuál es el nivel de este riesgo biológico. Entonces, para hacer esa evaluación, la definición que nos indica es que es un proceso de evaluación que surgen de un riesgo biológico teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes y decidir si el riesgo biológico es aceptable o no. Entonces, el análisis o la evaluación de riesgo va a tener tres preguntas, va a responder tres preguntas específicas, ¿no? ¿Qué puede pasar si es que yo estoy expuesto a este riesgo biológico? Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que este riesgo biológico ocurra en mi trabajo? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de mi exposición a este riesgo biológico? Algunos otros aspectos claves, ¿no? El primero es la identificación. La identificación de los peligros biológicos, ¿no?, que puede ir mal, la evaluación de los riesgos biológicos, cuál es la probabilidad de que ocurra este evento peligroso y qué tan grave sería.
Y acá hablábamos de lo que era la definición de riesgo, ¿no? La probabilidad y la gravedad, los dos conceptos claves de un riesgo. Después, la gestión de riesgos, cómo yo puedo hacer para prevenir o de repente para minimizar estos riesgos. Y por último, la comunicación de los riesgos, de lo que se ha identificado, se ha caracterizado y se ha controlado, se tiene que comunicar a todos. Entonces, acá básicamente tenemos los pasos, ¿no? De manera de resumen. Primero, identificación, ¿no? Identificar el peligro, evaluar el riesgo, identificando su probabilidad y su gravedad, después estimar este riesgo identificado, para nosotros poder prevenir y minimizar estos riesgos pues, que hemos considerado. ¿No? Y por último, la comunicación. De lo que se ha identificado, se caracterizó y controló, debe estar comunicado, todo el personal debe conocer cuál es el riesgo al cual puede estar expuesto y qué medidas han implementado para prevenir. En cuanto a la evaluación del agente biológico, al inicio más o menos habíamos estado viendo esta parte, ¿no? Del agente biológico, cuáles eran sus características, qué es lo que debíamos determinar. Por un lado teníamos su patogenicidad, ¿no? De repente este agente biológico que hemos identificado no ocasiona enfermedades a personas que sí tengan, que estén sanos o que no tengan ningún factor de riesgo, pero sí, entonces esa patogenicidad se debe determinar. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad que puede ocasionar? Después, la vía de transmisión. Esto es importante también, porque hay, por ejemplo, agentes biológicos que se transmiten por aerosol, ¿no? Lo cual es bastante peligroso. En cambio, de repente los que se administran o los que se transmiten por ingestión pueden tener menos riesgo, ¿no? En cuanto a la estadía de la gente, ¿no? Reconocer si esta gente la podemos desinfectar con, no sé, con un simple rocío de alcohol al 70% o pasando de repente simplemente lejía. Entonces, esa estadía de la gente siempre hay que determinar, porque hay agentes que de repente requieren un desinfectante más, digamos, con mayor fuerza, digamos, ¿no? De repente una lesión más concentrada, o de repente otro tipo de desinfectante, ya sea fenólico, o otro que pueda estar a disposición. Después la dosis infecciosa, ¿no? En este caso lo que se determina es la dosis infecciosa media, ¿no? ¿Cuál es la media necesaria para que nosotros nos podamos contagiar? La concentración, ¿no? En este caso la carga que puede existir en el ambiente de trabajo es biológica, ¿no? De repente tenemos bastante volumen de trabajo, no sé, de repente haciendo cultivo de una bacteria, ¿no? Y en algunos de estos casos nos podemos nosotros contagiar, ¿no? De repente estamos en un laboratorio de tuberculosis y tenemos varios cultivos, no sé, de estas micobacterias, y entonces de repente puede ocurrir un accidente y algunos cultivos se caen, ¿no? Por tener una gran cantidad de trabajo. Entonces, estos factores también pueden influir en ese riesgo. Después el origen del material o el origen de la muestra, ¿no? De dónde puede provenir. No es lo mismo manejar de repente una muestra respiratoria que una muestra de un tipo biopsia, ¿no? Es diferente. Después la disponibilidad de profilaxis, ¿no? Si existe medicamento disponible, tanto como de repente como cura y como de repente lograr la mejoría de la persona que se enferma. Por último, la vigilancia médica, que hace referencia a que existe personal que puede dar soporte médico, ¿no? Que es fácil encontrar eso. Y por último, el nivel de habilidad del personal, ¿no? Hay ciertas actividades que requieren bastante experiencia para poder realizar, ¿no? Más que todo, por ejemplo, en microbiología, ¿no? Si es que uno es nuevo de repente, no ha tenido mucho manejo con los materiales, con el trateo, con el cultivo, y puede contagiarse, ¿no? Con este agente biológico.
igual de repente, ¿no? En otros tipos de laboratorios, que igual somos nuevos y recién estamos empezando, quizá, y no sé, de repente se nos cae alguna muestra o de repente no colocamos adecuadamente los materiales y de repente podemos terminar contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, estas características son las que se tienen que evaluar por cada agente biológico que nosotros podamos identificar que pueda estar presente en nuestra área de trabajo. Obviamente, esto depende mucho del nivel de laboratorio en el que uno está trabajando, ¿no? O en el nivel o en el tipo de pacientes que de repente se reciben en un establecimiento de salud. Porque obviamente no todos de repente van a procesar una muestra respiratoria, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Hay laboratorios específicos donde se procesan estas muestras. Entonces, lo que básicamente se debe hacer acá es identificar esos agentes biológicos que podemos nosotros estar expuestos y hacer este análisis, ¿no? De cada uno de ellos. Siguiente, entonces la evaluación de riesgos es el primer paso para controlar, reducir y eliminar. Y dentro de esta evaluación de riesgos estaba de conocer al agente biológico, ¿no? De conocer sus características. Para hacer esta evaluación de riesgos, que va a ser la primera parte, lo que sí se debe hacer es como les había comentado, ¿no? Identificar el agente biológico para luego de conocer cuál es el riesgo, después implementar medidas de prevención y lo que es mantener lo que hemos implementado. Esto al final debemos de proporcionar una guía, ¿no? Una guía para la selección. O sea, después que nosotros ya hemos desarrollado toda esta evaluación de riesgos, lo que vamos a tener después es una guía para seleccionar cuáles son nuestras necesidades de niveles de bioseguridad, porque de repente nos hemos dado cuenta de que sí estamos recibiendo nuestras muestras que puedan tener un agente biológico de nivel 3 incluso, ¿no? Pero nuestra infraestructura de laboratorio no está preparada para eso. Entonces acá llevamos a conocer qué necesidades de repente de cambios se deben hacer, ¿no? ¿Qué prácticas microbiológicas debemos implementar? De repente tenemos mucho personal o podemos nosotros recibir personal nuevo. De repente siempre hay que mantener un programa de inducción al personal, ¿no? Porque manejamos muestras con un riesgo biológico potencialmente alto. ¿Qué más nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar también qué tipos de seguridad van a ser necesarios, ¿no? De repente vamos a necesitar el tipo de protección personal total, o de repente necesitamos adquirir equipos que nos protejan, ¿no? Como las tenemos de seguridad. Y por otro lado, por último, la instalación, ¿no? Hacer cambios, hacer divisiones de repente para limitar el acceso, ¿no? El acceso no autorizado, entre otros procedimientos. Entonces, al final, todo esto nos va a dar, ¿no? Para nosotros poderlo implementar y manejar adecuadamente el riesgo biológico presente. Muy bien, en cuanto a los riesgos biológicos, como les había comentado, el riesgo biológico era la combinación de dos conceptos, ¿no? Por un lado la probabilidad y por otro lado la consecuencia. En cuanto a la probabilidad, teníamos de que es la probabilidad de que de que tengamos una infección por una agente, ¿no? Y lo otro es la probabilidad de la exposición a través de una luz infecciosa. Y en cuanto a las consecuencias, es la severidad o el daño que nos puede ocasionar. Entonces, acá ya tenemos en este gráfico
la probabilidad de infección y exposición, qué probabilidad hay de que yo me infecte o de que yo esté expuesto, ¿no? Y del otro lado la consecuencia. Por un lado tenemos la probabilidad de que esta infección sea basada por las propiedades de químicos del agente biológico, ¿no? O la probabilidad de la exposición basada en los procedimientos que se realizan, ¿no? Si es que los procedimientos que yo realizo, ya sea colocar en la centrífuga muestras, pipetear o hacer cultivos, ¿no? Esos procedimientos que yo realizo después me pueden exponer a una infección. Por otro lado tenemos las consecuencias de la enfermedad en los humanos, asumiendo de que ocurre una infección. O sea, este lado de acá, el lado derecho. La segunda parte de la consecuencia. Para esto sí, hay varias preguntas que nosotros nos podemos realizar, ¿no? En cuanto a qué consecuencias me puede traer a mí infectarme. Por un lado, por ejemplo, tenemos si es que causa este agente o uno de sus productos una reacción cancerígena o mutagénica en un ser humano. Entonces, en este caso, sí hay que ver si es que de repente este agente biológico nos puede ocasionar alguna reacción cancerígena, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos virus que sí producen cáncer, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo debemos identificar, ¿no? No sé, de repente, si manejamos muestras de suero y puede haber alguna de ellas, por ejemplo, de algún paciente que, no sé, que por ejemplo, está infectado con virus Epstein-Barr, ¿no? Que después, si nosotros nos contaminamos, de repente a la larga podemos desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Como el seno. Entonces, esas consecuencias, por ejemplo, que es la enfermedad, debemos nosotros identificar, ¿no? De acuerdo al agente biológico que podemos estar expuestos. Después tenemos, tiene este agente una producción de toxinas o enzimas que tenga un impacto negativo en un huésped humano sano. Por ejemplo, en este caso, podemos poner como ejemplo, el caso de listeria, por ejemplo, que es el agente biológico de coronación de listeria, es una toxina que va a producir esta enfermedad, ¿no? De la listeria. Después, tercero, suprime esta agente el sistema inmunológico de un huésped humano. Por ejemplo, causa una dramática supresión que hace que el huésped sea susceptible a otras infecciones. Acá, por ejemplo, ya podemos poner el caso del virus VIH, ¿no? El VIH, que sí nos puede ocasionar puede suprimir el sistema inmunológico. A ver, otro, cuarta. Tiene esta agente la capacidad de mutar una vez en un huésped o en un ambiente natural para convertirse en infeccioso, ¿no? A través de una nueva ruta en nuevos huéspedes o para causar mayores consecuencias. En este caso, hay varias bacterias que pueden mutar, ¿no? Si que no las controlamos de repente adecuadamente mediante un tratamiento por eso. Si no, vas a comer. ¿Qué? Sí que muy buenas. Pero bueno. Listo. A ver, entonces, como les mencionaba, el punto 4, ¿no? Por ejemplo, bacterias que puedan mutar. Quinto, nos dice cuál es la duración de la enfermedad
La duración media de los signos clínicos de infección en un huésped humano normalmente sano. Acá, por ejemplo, podemos detallar para la enfermedad que ocasiona este agente biológico, ¿no? Cuánto es que normalmente puede durar la enfermedad, ¿no? La duración media de los signos clínicos de esta infección, ¿no? Hay infecciones que duran años incluso, hay otras que duran poco, de repente con un simple tratamiento ya se logra curar. Después tenemos otra pregunta que nos dice cuál es la gravedad de la enfermedad en un ser humano normalmente sano. ¿Qué consecuencias puede llevar a la persona, ¿no? Si este agente biológico de repente, no sé, um, te deja con parálisis o de repente te inhabilita algún órgano, ¿no? Entonces, esta gravedad también se debe identificar para conocer eh, si que va a ser necesario de repente mantener algún tipo de especialización, ¿no? En este caso. Por último, la última pregunta que acá tenemos nos dice cuál es la duración de la infección en un huésped humano normalmente sano. Igual esto también es importante conocer. ¿Cuánto tiempo puede estar infectado una persona por el agente biológico? Después tenemos otras preguntas. Acá tenemos la causa. ¿Causa esta enfermedad alguna condición a largo plazo? ¿No? De repente le va a dejar alguna deficiencia. ¿Cuál es la frecuencia de muerte? Dentro de esto ya son de repente algunas preguntas que se pueden, por un lado, obviar, pero también es importante conocerlo, ¿no? De repente es una enfermedad que está causando, que está teniendo mucha mortalidad dentro del área y puede estar relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, esta enfermedad está generando brotes dentro de nuestra localidad. Después tenemos si existen pruebas de diagnóstico eficaces, ¿no? Para este agente biológico. Y por último, si existen tratamientos, ¿no? Tratamiento posterior de la exposición, insulina, vacunas, antimicrobianos para los humanos, y si existen medidas preventivas. En cuanto a las pruebas de diagnóstico, sí es importante también revisar, ¿no? Porque hay ciertos agentes biológicos que normalmente no hay una prueba, ¿no? Solamente tenemos de repente pruebas inmunológicas, ¿no? Determinados anticuerpos, cosa que a veces hace difícil el diagnóstico. Entonces también es importante que, por ejemplo, para identificar este agente biológico se requieren pruebas moleculares o pruebas o otras pruebas, ¿no? Ya sea de identificación de proteínas, etc. Entonces, de acuerdo a estas características que les he indicado, es que al final la OMS agrupó, ¿no? Agrupó a los agentes o a los microorganismos infecciosos por grupos. El grupo 1 son los que provocan, como les he comentado, ¿no? Creo que sí lo habíamos revisado anteriormente. Y básicamente de ese análisis es que salen estas clasificaciones, ¿no? De los grupos de los patógenos. Después, en relación a los grupos de riesgo por los niveles de bioseguridad y las prácticas y también el tipo de seguridad necesario. Como les había indicado, había 4 niveles de bioseguridad, tenemos también 4 grupos de riesgo, ¿no? Por el tipo de laboratorio, de acuerdo a estos niveles de bioseguridad, tenemos para el caso de un nivel básico, un nivel de nociones, por ejemplo, para enseñanza, para investigación, ¿no? Para universidades, para la investigación. En el caso del nivel de bioseguridad 2, tenemos servicio de atención primaria y diagnóstico de investigación. En el nivel de bioseguridad 3, tenemos para diagnóstico social, investigación. Y nivel de bioseguridad 4 para unidad de patógenos peligrosos. Por ejemplo,
los laboratorios que hacen pruebas moleculares para COVID-19 o SARS-CoV-2 están dentro del nivel de bioseguridad 2, porque solamente se va a realizar el diagnóstico. Pero aquellos laboratorios de investigación, por ejemplo, que hacen cultivo viral de SARS-CoV-2, ¿no? Ellos sí están en un nivel de condición 2, 3, digamos, un nivel de bioseguridad número 3. ¿No? Y de acuerdo a estos niveles de bioseguridad también va a ser necesario el uso de algunos equipos, ¿no?, de seguridad. Por un lado, obviamente, tenemos los equipos de protección personal, pero por otro lado tenemos lo que son cabinas de bioseguridad. Ahora también va a depender el tipo de cabina. Nosotros podemos tener cabinas de tres tipos, igual. Cabinas de seguridad 1, 2 y hasta 3. Incluso las cabinas de seguridad 2 tenemos 2, A y B. Pero sí lo mínimo, lo necesario para un nivel de bioseguridad 2 es tener cabinas de bioseguridad número 2. Entonces, en un nivel de bioseguridad número 1, ¿cuáles son los agentes biológicos más característicos dentro de este nivel? Tenemos aquellos que no van a causar no van a causar enfermedades en personas sanas, como es el caso de bacilos suspiros, el polio, el virus canino, entre otros casos. Y obviamente, por ejemplo, los patógenos oportunistas, ¿no?, que no causan enfermedades en personas sanas, sino en aquellos que de repente están unidos. Y dentro de los procedimientos de trabajo, contar igual con personal capacitado, ¿no?, limitar el acceso. Los procedimientos básicos son microbiológicos estándar, laboral. Las barreras primarias, utilizar otro tipo de protección personal, como EPS, como EPI, el uso de guantes, y acá no hay mucho, no hay tanto EPS usado. Barreras secundarias, obviamente los lavados disponibles, no impermeables, resistencia a químicos, y ventanas con protección anti-infección. Barreras, en cuanto a barreras terciarias y cuaternarias, acá no. ¿Qué más podemos tener acá en el nivel de bioseguridad? Bueno, tenemos las prácticas, ¿no? Dentro de las instalaciones siempre debemos tener un signo de riesgo biológico en el exterior, ¿no?, que indique de que dentro de este espacio pueden estar expuestos como agentes biológicos. A ver si claro, este signo de acá, el de riesgo biológico. Eso debe estar sí o sí colocado en las puertas de acceso. Incluso es recomendable colocar, ¿no?, también el afiche o el cartel de prohibido el ingreso de personas no autorizadas. Entonces tenemos el signo de riesgo biológico. Obviamente en estos espacios que se manejan agentes biológicos debe estar prohibido lo que es beber, fumar y comer, ¿no? Eso debe estar prohibido. Eso se debe realizar en otros espacios, ¿no? Después también tenemos lo que recomiendan, no es el uso de bata, no trabajar con ropa de calle, utilizar indumentaria apropiada para las actividades. Actualmente ya casi esta práctica de etiquetar con la boca se ha descartado básicamente, porque ya se cuenta mucho con los etiquetes automáticos, ¿no? Tener mucho cuidado con los objetos punzantes, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, está bastante descartado ya el uso de, como hemos dicho, la práctica de volver a colocar la aguja en su protector, ¿no? La aguja de frente se descarta. Reducción de los óxidos y picaduras, descontaminación de los superficies de trabajo, el autoclavado del material antes de su descarte y su eliminación. Entonces, acá ya vemos que el uso de un autoclave está desde el nivel de bioseguridad 1. Todos los residuos biológicos que tengan alta carga infecciosa se deben autoclavar. Lavado de manos antes de salir y siempre que sea necesario. Elementos de riesgo que pueden haber, entonces tenemos el uso de mecheros Bunsen, las agujas de material cortante, el uso de etiquetas de vidrio, básicamente, el uso de una centrífuga,
El uso de una centrífuga lo podemos colocar como bebidas, ¿no? Porque a veces se centrifugan tubos sin tapar, ¿no? Y generalmente hacer esta práctica puede generar aerosoles. Entonces esos aerosoles se pueden quedar dentro de la centrífuga y en el interior de la centrífuga. Por ello también es importante hacer la limpieza y la desinfección de manera frecuente de lo que es una centrífuga. Por otro lado, también podemos tener un riesgo mecánico, ¿no? De repente, si alguien quiere detenerlo, ¿qué suele ocurrir? ¿No? Que alguien detiene la centrífuga con la mano, puede ocurrir un atrapamiento, alguna lesión. Y después el rellenado y los tubos, ¿no? Que es el tocado, que también puede producir aerosoles, ¿no? Al momento de pipetear de un tubo a otro tubo y hacer la transferencia con fuerza, se puede generar aerosoles. ¿Qué sucede en un nivel de bioseguridad 2? Los agentes biológicos que podemos tener son aquellos que provocan enfermedades, son un peligro serio para los trabajadores. El mecanismo de transmisión que podemos encontrar acá puede ser por función, puede ser por vía oral, puede ser por vía por contacto, ¿no? Contacto del... Igual, en cuanto a los procedimientos de trabajo, todos deben igual estar capacitados, deben conocer los riesgos, el acceso debe ser restringido, mantener siempre la puerta cerrada, ¿no? Cualquier persona no puede acceder a este espacio sin haber sido evaluado previamente. Obviamente debe tener el signo de seguridad biológica, ¿no? Al igual que el nivel de seguridad. Los procedimientos en cuanto a... va a depender mucho también del tipo de muestra que se maneje, ¿no? Si es una muestra que produce, cuyo manejo produce aerosoles, va a ser necesario utilizar una cabina de bioseguridad. En cuanto a barreras primarias, acá ya sí vamos a necesitar algunos tipos de protección personal adicionales, ¿no? Como son las mascarillas, incluso las gafas, ¿no? Porque, como les había mencionado anteriormente, una forma de transmisión en este nivel de bioseguridad 2 es por vía térmica, ¿no? En contacto. Y eso también incluye el ojo, ¿no? Por eso es importante también tener el uso del ojo. Barreras secundarias, igual las mismas que la del nivel de bioseguridad 1, ¿no? El lavado de manos, las mesas impermeables, también el autoclave, y incluso recomiendan también tener una ventana, ¿no? Para ver cómo se realiza el trabajo en el interior. Y esto generalmente se coloca en la puerta. Hay muchas normativas de instalaciones de establecimientos de salud que indican para estos niveles de seguridad. La puerta debe tener una ventana para poder visualizar el trabajo interior. Barreras terciarias y secundarias, se recomienda citar al laboratorio para la zona de paso, ¿no? El ingreso a este laboratorio no debe estar en los mismos pasaditos por donde circulan pacientes. ¿Qué es lo que se trabaja acá? Por ejemplo, tenemos los tridium, ¿no? Tenemos Hymenopterium, Cephalosporus, hemófilos, algunos gram negativos, así incluso tenemos hongos, ¿no? Como Bacillus, Candida, mosquitos, virus y algunos parásitos, ¿no? En cuanto al nivel de bioseguridad 3, tenemos agentes que pueden causar daños serios o potencialmente letales, ¿no? En consecuencia de la exposición. Y acá sí ya los microorganismos se transmiten de manera aérea, ¿no? En cuanto a los procedimientos de trabajo, tenemos como responsable igual la capacitación, ¿no? El responsable debe asegurar una capacitación a todo el personal, el acceso debe ser restringido,
En cuanto a los procedimientos, el laboratorio de Lucifer 2 igual debe tener los procedimientos documentados. Por un lado, para la manipulación de los materiales, otro para el uso de los contenedores especiales, el transporte del material contaminado, tanto para el ingreso como para la salida de este material contaminado, y procedimientos de descontaminación, porque aquí hablamos de agentes que se pueden transmitir por vía aérea. Es necesario también contar con un manual de seguridad, ¿no? Simplemente el estado de salud de los trabajadores. Entonces, para este nivel de vigilado es necesario contar con un protocolo para vigilar el estado de salud de cada uno de los trabajadores de este espacio. En cuanto a los equipos de protección personal, igual que usan los necesarios, incluyendo las mascarillas, guantes, una ropa protectora especial, y toda la manipulación de los agentes infecciosos se deben hacer en cabinas de bioseguridad, ¿no? Entonces, en este caso, las muestras ya no se procesan en las mesas, sino obligatoriamente se procesan en una cabina de bioseguridad. En cuanto a los sistemas de centrifugación, deben ser seguros, ¿no? No se deben centrifugar, por ejemplo, de material contaminado con taza abierta. En barreras secundarias, debe haber cierre de puertas durante el trabajo, ¿no? Así incluso se recomienda la cosa de doble puerta, ¿no? Que quiere decir tener una esclusa, tener un preingreso, un área de preingreso a esta área de trabajo. Después incluyen ya también algunos requerimientos de infraestructura, ¿no? Como es el aire, el manejo del flujo de aire. Como por ejemplo tener lo que es la presión negativa, ¿no? Para evitar de que lo que está en el interior de este laboratorio pueda salir hacia el exterior, ¿no? Y en cuanto al recambio de aire, esto se debe hacer utilizando extractores de aire como que tengan filtro EPA, ¿no? Para poder evitar la salida igual del agente infeccioso al ambiente. Se deben igual tener un control periódico del funcionamiento de la instalación. Esto quiere decir de que debe haber un programa calendarizado de en qué fechas se deben estar revisando las instalaciones, ¿no? Que todo esté correcto, que no haya algún material o alguna parte de la infraestructura que esté dañada, revisar los filtros de EPA, revisar las puertas que estén seguras, ¿no? Entonces todo eso también debe tener un programa. En cuanto a barreras terciarias y cuaternarias, nos dicen igual que el laboratorio debe estar separado incluso de todo el edificio, ¿no? Debe estar en otro espacio. En cuanto a un nivel de lectura 4, ¿no? Que ya es la gente más peligrosa que puede ver, ¿no? Igual se requieren los mismos procedimientos que un nivel de bioseguridad 3, pero acá ya las barreras primarias en cuanto a los equipos de protección personal es la descontaminación, ¿no? de la ropa con la cual uno sale de este laboratorio, ¿no? Que, por ejemplo, acá nos hacen una ducha obligatoria a la salida, ¿no? Para evitar y sacar el agente infeccioso en este tipo de protección personal. Igual todos los agentes biológicos se manipulan en una cabina de bioseguridad, en este caso ya de nivel 3 incluso, ¿no? Utilizando traje hermético, son positivos. Todo material que va a salir de este espacio debe ser autoclavado. Entonces, este laboratorio debe tener un espacio para ello. Ok, disculpen. En cuanto a las barreras secundarias, bueno, eso es lo que les he comentado en la parte del nivel de bioseguridad 3, ¿no? Contener laboratorio sellado, presión negativa, los filtros EPA, incluso se puede colocar lámparas de luz UV, ¿no? Para hacer desinfección de todo el ambiente. No solamente las cabinas de bioseguridad tienen sus lámparas UV, pero también se pueden instalar lámparas UV para todo el ambiente.
¿no? Y también tener presión negativa, la salida de aire debe ser al exterior con filtro Z. Y después las barreras cuaternarias y terceras que nos dicen, bueno, que este edificio debe estar aislado y debe haber poca circulación por el exterior también, por el exterior de este edificio.